Tú no eres ni la mitad de la mujer que es mi madre, fueron las palabras que salieron de la boca de mi nuera Valeria esa noche, mientras yo servía el postre que había preparado con tanto amor. El silencio se apoderó del comedor, mi corazón se aceleró, y sin pensarlo 2 veces empujé mi silla hacia atrás y respondí: entonces ella puede empezar a pagar el alquiler de ustedes. La cara de mi hijo Roberto se puso completamente pálida. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler?, gritó con los ojos desorbitados. En ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que esta revelación sería solo el comienzo de una historia que nadie esperaba. Mi nombre es Susana, tengo 70 años, y esa noche descubrí que el amor incondicional de una madre puede convertirse en su mayor debilidad. Durante meses había estado pagando en secreto los $800 mensuales del apartamento donde vivían Roberto y Valeria, creyendo que era mi deber ayudar a mi hijo en sus dificultades económicas. Nunca imaginé que mientras yo sacrificaba mis ahorros de toda una vida, ellos me veían como una carga, como alguien inferior a quien podían humillar sin consecuencias. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando Roberto llegó a mi casa con lágrimas en los ojos, explicándome que había perdido su trabajo y que no tenían dinero para el alquiler. «Mamá, solo serán unos meses hasta que encuentre algo», me había dicho con esa voz quebrada que me desarmaba completamente. Como cualquier madre que ama a su hijo, no dudé ni un segundo. Tomé mis ahorros, esos que había guardado centavo a centavo durante años trabajando como costurera, y comencé a pagar su renta sin que Valeria lo supiera. «Es nuestro secreto», me había pedido Roberto. «No quiero que Valeria se sienta mal por depender de ti». Qué ingenua fui al creer que lo hacía para proteger el orgullo de su esposa, cuando en realidad era para proteger su propia imagen de hombre proveedor. Mientras yo contaba cada dólar para poder ayudarlos, ellos vivían como si nada hubiera cambiado, saliendo a cenar, comprando ropa nueva, planificando vacaciones que yo sabía que no podían costear. La cena de esa noche había sido especial. Había pasado todo el día cocinando su plato favorito, pollo en salsa de champiñones, arroz con verduras y ese flan de vainilla que tanto le gustaba desde pequeño. La mesa estaba perfectamente arreglada, con las copas de cristal que había heredado de mi madre y los cubiertos de plata que solo usaba en ocasiones especiales. Valeria llegó con un vestido rojo elegante y zapatos que probablemente costaban más que mi gasto mensual en comida. Desde el momento en que entraron, noté algo diferente en el ambiente. Valeria mantenía esa sonrisa forzada que ya conocía bien, esa que usaba cuando estaba preparando algo desagradable. Roberto parecía nervioso, evitando mi mirada, jugando constantemente con su teléfono. Durante la cena, la conversación fue tensa. Valeria criticaba todo: la temperatura de la comida, la decoración de mi casa, incluso el aroma del ambientador que había puesto en la sala. «Susana, ¿no crees que ya es hora de que renueves un poco este lugar?», había comentado con ese tonito despectivo que tanto me molestaba. «La casa de mi madre es mucho más moderna, tiene esos muebles minimalistas que están de moda ahora». Yo sonreí forzadamente, tratando de mantener la armonía, pero por dentro sentía como la irritación comenzaba a crecer. Llevaba 30 años viviendo en esa casa, cada objeto tenía un recuerdo, cada rincón contaba una historia de mi vida. Cuando llegó el momento del postre, pensé que finalmente podríamos disfrutar de un momento agradable. Había preparado el flan con tanto cariño, recordando cómo Roberto lo devoraba cuando era niño, como me decía que era la mejor cocinera del mundo. Pero en lugar de gratitud, lo que recibí fueron esas palabras que se clavaron en mi alma como espinas: «Tú no eres ni la mitad de la mujer que es mi madre». El impacto de esas palabras fue como recibir una bofetada en pleno rostro. Me quedé paralizada, con la cuchara del flan suspendida en el aire, sintiendo como todas las emociones se agolpaban en mi garganta. Valeria me miraba con esa sonrisa cruel, como si hubiera estado esperando toda la noche el momento perfecto para lastimarme. Roberto bajó la cabeza, evitando mirarme a los ojos, y en ese instante comprendí que él ya sabía lo que su esposa planeaba decirme. «¿Disculpa?», logré articular con la voz temblorosa, aunque por dentro ya sabía que había escuchado perfectamente. Valeria se reclinó en su silla con una elegancia falsa, como si fuera la dueña de mi propia casa, y repitió las palabras con una crueldad aún mayor: «Lo que escuchaste, Susana. Mi madre es una mujer exitosa, independiente, que construyó su propio imperio. Ella nunca ha necesitado de nadie, tiene su empresa, su casa en la playa, sus viajes por Europa. Tú, bueno, tú solo sabes cocinar y coser». Cada palabra era como un martillazo en mi corazón.
Pensé en todos los años que había trabajado desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, cosiendo vestidos para quinceañeras, arreglando trajes de novio, bordando manteles para bodas ajenas mientras yo nunca tuve la oportunidad de planificar la mía propia. Recordé las noches en vela cuando Roberto era pequeño y tenía fiebre, cómo vendí mis pocas joyas para pagarle los estudios universitarios, cómo trabajé turnos dobles para que él pudiera tener todo lo que necesitaba. Valeria, por favor, murmuró Roberto débilmente, pero sin la fuerza suficiente para defenderme realmente. Esas 2 palabras fueron peores que el silencio, porque confirmaron que él estaba de acuerdo con su esposa, que había participado de esta humillación planificada. Mi hijo, el mismo niño que una vez me dijo que yo era su heroína, ahora permitía que me trataran como si fuera una sirvienta en mi propia casa. No, Roberto, déjame terminar, continuó Valeria con esa voz aflautada que usaba cuando quería parecer superior. Tu madre necesita escuchar la verdad. Mi madre nunca habría permitido que su hijo viviera así, en esta mediocridad. Hizo un gesto despectivo señalando mi comedor, donde había tantos recuerdos hermosos. Ella nos habría ayudado a conseguir algo mejor, no nos habría mantenido en la pobreza con su falsa bondad. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se quebró. No era solo la injusticia de sus palabras, sino la ingratitud absoluta de alguien que había estado viviendo de mi generosidad sin saberlo. Durante 6 meses había sido yo quien pagaba el techo que cubría sus cabezas altaneras, quien se privaba de comprar medicina para mi artritis para asegurarme de que ellos tuvieran un lugar donde vivir cómodamente. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo como la adrenalina corrían por mis venas setentañeras con una fuerza que no había sentido en años. Muy bien, Valeria, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Si tu madre es tan superior, si ella es tanto mejor mujer que yo, entonces creo que es hora de que asuma las responsabilidades que una mujer tan exitosa debería tener. Roberto me miró confundido, pero Valeria continuaba con esa sonrisa petulante, como si hubiera ganado una batalla. Exactamente, Susana. Me alegra que finalmente entiendas tu lugar en esta familia. Oh, yo entiendo perfectamente mi lugar, respondí, sintiendo como mi voz se hacía más firme con cada palabra. Y mi lugar no incluye seguir pagando los $800 mensuales de su apartamento en la calle Martínez, número 420, tercer piso. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Roberto se puso de pie tan bruscamente que derribó su copa de agua. ¿Qué alquiler?, gritó con los ojos desorbitados, mirándome como si hubiera pronunciado palabras en un idioma extraterrestre. ¿De qué estás hablando, mamá? Valeria había perdido completamente esa sonrisa arrogante y ahora me miraba con una mezcla de terror y confusión que me dio una satisfacción inmensa. Del alquiler que he estado pagando religiosamente cada mes desde febrero, continué, disfrutando cada segundo de su desconcierto. $800 que salen de mi cuenta bancaria el día 5 de cada mes, más los $100 adicionales de servicios que el propietario me cobra por depósito directo. $900 en total que yo pago para que ustedes puedan vivir cómodamente mientras me desprecian. Roberto se dejó caer en su silla como si las piernas no pudieran sostenerlo. Pero tú me dijiste que habías hablado con el propietario, que él te estaba dando tiempo para conseguir el dinero, balbuceó con la voz quebrada. Valeria lo miraba con una furia que nunca había visto antes, como si él fuera responsable de haber arruinado su momento de gloria. Mentí, admití sin una pizca de arrepentimiento. Mentí porque creí que estaba ayudando a mi hijo, porque pensé que era temporal, porque imaginé que algún día me agradecerían el sacrificio. Pero ahora veo que para ustedes yo no soy más que una vieja tonta que merece ser humillada. Valeria trató de recuperar la compostura, pero su voz ya no tenía esa seguridad arrogante de antes. Susana, yo no sabía que tú. Roberto nunca me dijo que... Comenzó a tartamudear, pero la interrumpí alzando mi mano. No me interesan tus excusas, querida. Si tu madre es tan maravillosa como dices, estoy segura de que ella estará encantada de asumir esta responsabilidad. Después de todo, una mujer tan exitosa e independiente no tendría ningún problema en pagar el alquiler de su hija y su yerno, ¿verdad? La ironía en mi voz era tan evidente que hasta Roberto se encogió al escucharla. El ambiente en el comedor se había vuelto tan tenso que parecía que el aire mismo se había espesado. Valeria miraba alternadamente a Roberto y a mí, como si estuviera calculando rápidamente todas las implicaciones de lo que acababa de descubrir.
Roberto tenía las manos temblorosas y había comenzado a sudar visiblemente. «Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad?», preguntó finalmente con la voz rota. «¿Por qué me hiciste creer que habías conseguido un arreglo con el propietario?». La pregunta de Roberto resonó en el comedor como un eco doloroso. Lo miré fijamente, viendo en sus ojos esa mezcla de confusión y traición que me partía el alma, pero también sintiendo una rabia que había estado contenida durante demasiado tiempo. «¿Por qué mentí?», repetí lentamente, dejando que cada palabra se asentara en el aire espeso del comedor. «Te mentí porque eres mi hijo, Roberto. Porque cuando llegaste a mi casa llorando, diciéndome que habían perdido todo, que no tenían dinero ni siquiera para comprar comida, yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo sufrir al niño que crié, al hombre que amo más que a mi propia vida». Valeria permanecía en silencio, pero podía ver cómo su mente trabajaba rápidamente, tratando de procesar las implicaciones de esta revelación. Sus mejillas habían perdido ese color rosado que siempre mantenía con maquillaje caro, y ahora lucía pálida como un papel. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso o asustado. «Te mentí», continué con la voz cada vez más firme, «porque pensé que era temporal. Porque creí que cuando te recuperaras económicamente, cuando encontraras un trabajo estable, me lo agradecerías. Jamás imaginé que mientras yo me privaba de medicinas para mi artritis, mientras dejaba de comprar carne para poder ahorrar esos $900 mensuales, ustedes dos estaban planeando cómo humillarme en mi propia casa». Roberto intentó interrumpirme, pero alcé mi mano para silenciarlo. «No, ahora vas a escuchar tú a mí, Roberto. Durante 6 meses he estado comiendo arroz con huevo para cenar, he estado usando el mismo par de zapatos rotos porque no tenía dinero para comprar otros nuevos. ¿Sabes qué hice la semana pasada? Vendí el anillo de matrimonio de tu padre, ese anillo que guardaba como el tesoro más preciado, para poder pagar su renta y tener algo de comida en mi refrigerador». Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Vendí el único recuerdo físico que tenía de mi esposo, del hombre que me amó por 30 años, para mantener a una pareja que me considera inferior, mediocre, indigna de respeto. Valeria finalmente encontró su voz, aunque ahora sonaba pequeña y temblorosa. «Susana, yo no sabía. Roberto nunca me dijo que tú estabas pagando». Pero la interrumpí con una mirada que podría haber derretido acero. «Por supuesto que no sabías, querida. Porque tu esposo prefirió mentirte a ti también. Prefirió que creyeras que él había conseguido el dinero por sus propios medios antes que admitir que dependía de su madre, mediocre, punto». La palabra, mediocre, la pronuncié con tanto veneno que Valeria se estremeció visiblemente. Roberto finalmente explotó. «Mamá, yo nunca quise que fuera así. Tú insististe en ayudarme. Yo no te pedí que te sacrificaras tanto». Su voz sonaba desesperada, como la de un niño que ha sido atrapado en una mentira. Pero sus palabras solo encendieron más mi furia. «¿Que yo insistí?», grité, perdiendo finalmente la compostura. «Llegaste a mi casa sollozando como un niño de 5 años. Me dijiste que no tenía ni para comprar pan, que Valeria estaba llorando todas las noches por la vergüenza de no poder pagar las cuentas. ¿Qué clase de madre habría sido si hubiera cerrado mi puerta?». El silencio que siguió fue devastador. Roberto miró a Valeria con una expresión de reproche que ella devolvió con igual intensidad. Era evidente que había secretos y mentiras por todos lados, que ninguno de los dos había sido completamente honesto con el otro. «¿Sabes lo que más me duele, Roberto?», continué, sintiendo como las lágrimas corrían libremente por mis mejillas arrugadas. «No es el dinero. No son los sacrificios. Es que durante todos estos meses, cada vez que venían a visitarme, yo veía desprecio en sus ojos. Valeria criticaba mi casa, mi comida, mi ropa, mis modales, sin saber que era mi dinero el que pagaba por su techo. Y tú la dejabas hacer». Roberto intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. «Mamá, por favor, déjame explicarte». «No hay nada que explicar», lo corté tajantemente. «La explicación la acabo de escuchar. Tu esposa cree que no soy ni la mitad de la mujer que es su madre. Muy bien. Entonces su madre puede demostrar qué clase de mujer es haciéndose cargo de sus responsabilidades». Valeria finalmente encontró algo de coraje para hablar, aunque su voz seguía temblando. «Susana, mis palabras fueron dichas en un momento de... Yo estaba molesta por otras cosas y...
Molesta por otras cosas. La interrumpí con una risa amarga. ¿Te refieres a estar molesta porque tienes que comer en la casa de la mujer que paga tu alquiler? ¿Molesta porque tienes que fingir cordialidad con alguien que consideras tan inferior? La tensión en el ambiente era tan densa que parecía que podríamos cortarla con un cuchillo. Roberto caminaba de un lado a otro del comedor como un animal enjaulado, mientras Valeria permanecía sentada, retorciendo una servilleta entre sus manos temblorosas. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, continué, sintiendo como una calma extraña se apoderaba de mí. Que yo realmente creí que éramos una familia. Cuando me casé con tu padre, Roberto, soñé con tener muchos hijos, con nietos corriendo por esta casa, con cenas familiares llenas de risas y amor. Después de años de intentar quedar embarazada, cuando finalmente llegaste tú, pensé que Dios me había dado el regalo más grande del mundo. Roberto se detuvo y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo te amo. Sabes que te amo. El amor no es solo palabras, hijo. El amor son acciones, es respeto, es protección. Cuando tu esposa me insulta y tú guardas silencio, cuando permites que me humille en mi propia casa, cuando me mientes para ocultar que dependes de mí económicamente, eso no es amor. Eso es conveniencia. Valeria se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Ya basta. No voy a quedarme aquí escuchando este sermón. Roberto, nos vamos. Ahora. Su voz había recuperado parte de esa arrogancia que la caracterizaba, pero podía ver el pánico en sus ojos. No, dijo Roberto con firmeza, sorprendiéndonos a ambas. No nos vamos hasta que resolvamos esto. Mamá, siéntate, por favor. Necesitamos hablar como adultos. Pero yo ya había tomado mi decisión. No hay nada más que hablar, Roberto. Las cartas están sobre la mesa. Tu esposa ha dejado muy claro lo que piensa de mí, y tú has demostrado que estás de acuerdo con ella. A partir de mañana, ya no pagaré más su alquiler. Si la madre de Valeria es tan superior como ella dice, estoy segura de que encontrará la manera de ayudarlos. Pero mamá, no puedes hacer eso, gritó Roberto, y por primera vez en toda la noche, vi verdadero terror en sus ojos. No tenemos el dinero. Me despidieron hace 2 semanas. Iba a decírtelo después de la cena. Las palabras de Roberto cayeron sobre el comedor como una bomba. Te despidieron hace 2 semanas, repetí lentamente, sintiendo como una nueva ola de traición se apoderaba de mi pecho. ¿Y no me dijiste nada? Permitiste que tu esposa me humillara aquí, sabiendo que dependes completamente de mí. Mi voz se quebró en la última palabra, pero no de tristeza, sino de una indignación tan profunda que me temblaban las manos. Valeria se giró hacia Roberto con los ojos llenos de furia. ¿Qué? ¿Te despidieron hace 2 semanas y no me dijiste nada? ¿He estado gastando dinero como si todo estuviera normal mientras tú? No pudo terminar la frase, se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar de una manera tan dramática que parecía una actriz de telenovela. Valeria, por favor, déjame explicar, comenzó Roberto, pero ella lo interrumpió con un grito ahogado. No me digas que me calme. Ayer mismo compré esos zapatos de $400. La semana pasada reservé el spa para mi cumpleaños. Roberto, estamos arruinados y tú me dejaste gastar como una idiota. Sus lágrimas habían arruinado completamente su maquillaje, y ahora se veía exactamente como lo que era, una mujer desesperada y aterrorizada. Yo observaba esta escena surrealista desde mi posición junto a la mesa, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Durante meses había sido yo la que cargaba con el peso de mantener a esta pareja, y ahora finalmente estaban viendo la realidad de su situación. Roberto se veía derrotado, con los hombros caídos y la cara en sus manos. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Roberto?, dije con una calma que me sorprendió. Que incluso ahora, incluso después de descubrir que me han estado mintiendo y humillando, mi primer instinto es preguntarte si necesitas ayuda. Eso es lo que hace una madre, hijo. Eso es lo que hace el amor incondicional. Roberto levantó la cabeza para mirarme, y por un momento vi al niño pequeño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. Mamá, yo perdí el trabajo porque llegué tarde 3 veces seguidas. Valeria había estado enferma y yo tenía que cuidarla, llevarla al médico, y... Valeria lo interrumpió con una mirada asesina. Yo no estaba enferma.
Tenía citas con el dermatólogo para mis tratamientos de belleza. No me uses como excusa para tu irresponsabilidad. La máscara había caído completamente. La mujer elegante y superior que había llegado a mi casa había desaparecido, revelando a alguien vulgar y desesperado. ¿Tratamientos de belleza?, pregunté con incredulidad. ¿Me estás diciendo que mi hijo perdió su trabajo porque tenía que llevarte a tratamientos de belleza? Mientras yo vendía mis joyas para pagar su techo. La risa que salió de mi garganta fue tan amarga que hasta yo misma me asusté. Roberto se acercó a mí con las manos extendidas en un gesto suplicante. Mamá, por favor, sé que cometí errores, sé que te he fallado, pero no puedes abandonarnos ahora. No tenemos a dónde ir. Los padres de Valeria están en Europa y... Pero Valeria lo interrumpió nuevamente. Mis padres no están en Europa. Están en la ciudad. Tú me dijiste que les dijera que estábamos bien para que no se preocuparan. La mentira tras mentira se iban revelando como las capas de una cebolla podrida, y cada nueva revelación me golpeaba como una cachetada. Entonces ve con ellos, dije con una firmeza que no sabía que poseía. Vayan con los padres de Valeria, a esa casa moderna con muebles minimalistas y la madre tan exitosa e independiente. Estoy segura de que estarán encantados de recibir a su hija y su esposo desempleado. Valeria se puso de pie tambaleándose ligeramente, como si hubiera recibido un golpe físico. No puedo ir con mis padres. Ellos no saben que Roberto perdió el trabajo anterior también. Creen que él es gerente de una empresa de construcción. Otra mentira. Mi hijo no era solo un mentiroso, era un mentiroso crónico que había construido una vida entera basada en falsedades. ¿Cuántos trabajos has perdido, Roberto?, pregunté con una voz tan baja que apenas se escuchaba. ¿Cuántas veces me has mentido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto no podía mirarme a los ojos, y Valeria había comenzado a sollozar de nuevo, pero ahora de una manera más genuina, como si finalmente hubiera comprendido la magnitud de su situación. 3 trabajos en los últimos 2 años, admitió finalmente Roberto con la voz quebrada. Siempre encontraba excusas, siempre te decía que era temporal, que las empresas estaban recortando personal. Se detuvo y me miró con esos ojos que una vez fueron mi mundo entero. Mamá, tengo un problema. Creo que tengo un problema real. Por primera vez en toda la noche, sentí algo parecido a la compasión. Mi hijo no era solo un mentiroso, era alguien que necesitaba ayuda profesional. Pero la compasión no borró la traición, no sanó las heridas que sus palabras y las de su esposa habían abierto en mi corazón. Roberto, dije lentamente, reconocer que tienes un problema es el primer paso. Pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras tú no hagas nada para cambiar. No puedo seguir sacrificando mi bienestar para mantener una vida basada en mentiras. Valeria se levantó bruscamente, limpiándose las lágrimas con la manga de su vestido rojo. Esto es ridículo. Susana, eres su madre. Las madres no abandonan a sus hijos. Mi madre jamás me haría esto. La arrogancia había vuelto a su voz, como si fuera una armadura defensiva. Tu madre nunca ha tenido que lidiar con esto porque ustedes nunca le han dicho la verdad, respondí con una calma helada. Y tienes razón en una cosa, Valeria. Las madres no abandonan a sus hijos. Pero yo no estoy abandonando a mi hijo. Estoy dejando de permitir que me use. Roberto se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías y temblorosas. Mamá, te prometo que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda, voy a encontrar trabajo, voy a hacer las cosas bien esta vez. Solo dame una oportunidad más. Miré esas manos que una vez fueron pequeñas y que yo sostuve cuando aprendí a caminar, cuando tenía miedo en la oscuridad, cuando necesitaba consuelo después de una pesadilla. Roberto, ¿cuántas últimas oportunidades te he dado? ¿Cuántas veces me has hecho la misma promesa? No pudo responder, porque ambos sabíamos la respuesta. Había perdido la cuenta de las veces que habíamos tenido esta misma conversación, de las promesas rotas, de las esperanzas aplastadas. El mes que viene vence el contrato de alquiler, anuncié, soltando suavemente mis manos de las suyas. Tienen 30 días para encontrar una solución. Después de eso, ya no seré responsable por su vivienda. Valeria se dirigió hacia la puerta con pasos furiosos. Vámonos, Roberto.
No voy a quedarme aquí siendo humillada por una mujer que no entiende lo que significa la familia. Pero Roberto no se movió. Valeria, vete tú si quieres. Yo necesito hablar con mi madre. Su voz tenía una firmeza que no había escuchado en años, y por un momento, solo por un momento, vi un destello del hombre que podría haber sido. Valeria se detuvo en seco cuando escuchó las palabras de Roberto. Se giró lentamente, y la expresión en su rostro era una mezcla de incredulidad y furia pura. ¿Me estás pidiendo que me vaya? ¿A mí? Después de todo lo que he sacrificado por este matrimonio. Su voz se había vuelto aguda, casi histérica, y gesticulaba con las manos como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Valeria, por favor, necesito arreglar esto con mi madre. Han pasado demasiadas cosas esta noche y... Roberto intentó explicarse, pero ella lo cortó con un grito que probablemente despertó a todos los vecinos de la cuadra. No, no me voy a ningún lado. Si vas a arrastrarte como un perro frente a tu madre, lo vas a hacer conmigo presente. Se cruzó de brazos y se plantó firmemente en el centro de mi comedor, como si fuera una estatua de la terquedad. Además, esta conversación me afecta directamente. Si ella deja de pagar nuestro alquiler, ¿dónde vamos a vivir? En un refugio para desamparados. Yo observaba esta escena con una mezcla de fascinación y horror. En una sola noche había visto cómo se desmoronaba la fachada perfecta que esta pareja había construido, cómo se revelaban las mentiras que habían estado tejiendo durante meses. Era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, terrible, pero imposible de apartar la mirada. Valeria, dije finalmente, creo que ya has dicho suficiente por una noche. Has dejado muy claro lo que piensas de mí, y yo he sido igualmente clara sobre lo que pienso de ustedes dos. No hay mucho más que discutir. Sí hay mucho más que discutir, gritó, y su cara se había puesto tan roja como su vestido. Tú no puedes arruinar nuestras vidas solo porque te sentiste ofendida por un comentario. Las familias se perdonan. Las familias se apoyan mutuamente. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Familias se apoyan mutuamente, repetí lentamente. ¿Te refieres a cómo tú me has apoyado esta noche? ¿O cómo Roberto me ha apoyado mintiendo sobre su situación laboral? ¿O tal vez te refieres a cómo me han apoyado permitiendo que sacrifique mis ahorros mientras ustedes viven como si no hubiera pasado nada? Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, con la cabeza entre las manos. Mamá, sé que hemos cometido errores terribles. Sé que te hemos lastimado de maneras imperdonables. Pero si nos das la espalda ahora, literalmente no tenemos a dónde ir. Eso no es mi problema, respondí, y las palabras salieron de mi boca con una dureza que me sorprendió a mí misma. Durante 70 años he estado cuidando de otros. Cuidé de mis padres hasta que murieron, cuidé de tu padre durante su enfermedad, te he cuidado a ti desde el día que naciste. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien me cuidó a mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mi bienestar? El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Roberto levantó la cabeza y me miró con una expresión que no había visto desde que era un niño pequeño, esa mezcla de culpa y comprensión que aparecía cuando finalmente entendía que había hecho algo muy malo. Nunca, admitió con la voz apenas audible. Nunca me he preocupado por cuidarte a ti. Siempre asumí que estarías ahí, que siempre estarías bien, que siempre tendrías fuerzas para resolver todos los problemas. Valeria parecía estar perdiendo la paciencia con esta conversación emocional. Basta de melodrama. Susana, tú eres la madre. Es tu responsabilidad ayudar a tu hijo. No puedes simplemente decidir que ya no quieres ser madre. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Me acerqué a Valeria hasta quedar a solo unos centímetros de su cara, y cuando hablé, mi voz era tan baja y amenazante que ella retrocedió instintivamente. Nunca, nunca, vuelvas a decirme qué clase de madre debo ser. Yo he sido madre durante 35 años, he sacrificado mi juventud, mis sueños, mis oportunidades, mi dinero, mi salud, todo por mi hijo. ¿Tú qué has sacrificado? ¿Tus tratamientos de belleza? ¿Tus zapatos de $400? Valeria intentó responder, pero continué sin darle oportunidad. Ser madre no significa ser un cajero automático eterno. Ser madre no significa aceptar humillaciones y faltas de respeto. Ser madre significa enseñar a los hijos a ser personas responsables, independientes,
respetuosas. Y en eso, claramente, he fallado. Roberto se puso de pie bruscamente, derribando la silla. No digas eso. Tú has sido una madre maravillosa. El problema soy yo. Yo soy el que ha fallado. Sí, Roberto, tú has fallado. Pero yo también he fallado al permitir que esto llegara tan lejos, al permitir que te convirtieras en un hombre que mienta a su esposa, que miente a su madre, que permite que humillen a la mujer que lo crió. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantenía firme. Valeria había comenzado a caminar de un lado a otro del comedor como un animal enjaulado. Esto es una pesadilla. Esto es una maldita pesadilla. Se supone que las suegras ayudan a sus nueras. Se supone que formamos una familia. ¿Familia? La interrumpí con una risa amarga. ¿Cuándo me has tratado como familia, Valeria? ¿Cuándo me has mostrado respeto, cariño, consideración? Desde el día que conociste a Roberto me has tratado como un obstáculo, como algo molesto que tienes que tolerar para mantener a tu esposo contento. Eso no es cierto, protestó, pero su voz ya no tenía convicción. ¿No es cierto?, pregunté, cruzándome de brazos. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando sugeriste que era mejor que ustedes pasaran las fiestas solos porque yo no entendía las tradiciones modernas? ¿Recuerdas cuando les ofrecí cocinar para su aniversario y tú dijiste que preferían algo más sofisticado? ¿Recuerdas cuando me criticaste por usar mi vestido morado favorito porque las mujeres de mi edad deberían usar colores más discretos? Cada ejemplo que mencionaba era como una pequeña puñalada, y podía ver cómo Roberto se encogía con cada recuerdo. Él había estado presente en todas esas ocasiones, había escuchado cada comentario hiriente, y nunca había dicho una palabra en mi defensa. Valeria, continué, tú nunca has querido ser parte de esta familia. Has querido que esta familia desaparezca para que puedas tener a Roberto completamente para ti. Bueno, felicidades. Parece que vas a conseguir exactamente lo que querías. Roberto se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. Voy a hablar con Valeria, voy a buscar ayuda profesional, voy a encontrar trabajo. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo?, repetí suavemente. Roberto, te he dado 35 años de tiempo. Te he dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. ¿Cuánto tiempo más necesitas para convertirte en el hombre que se supone que deberías ser? Valeria había dejado de caminar y ahora nos observaba con una expresión calculadora. Podía ver cómo su mente trabajaba, tratando de encontrar una nueva estrategia, una nueva forma de manipular la situación a su favor. Está bien, dijo finalmente con una voz extrañamente calmada. Si eso es lo que quieres, Susana, perfecto. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que has perdido a tu único hijo para siempre. Cuando estés sola en esta casa vieja, rodeada de tus recuerdos mohosos, recordando que tuviste una familia y la echaste a la calle por tu orgullo estúpido. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para quebrar mi resolución. Y por un momento, casi funcionaron. La imagen de estar sola en esta casa, sin visitas, sin llamadas telefónicas, sin nadie que me necesitara, era aterradora. Las palabras de Valeria resonaron en el comedor como una maldición, diseñadas precisamente para atacar mi mayor miedo, la soledad. Por un momento, la imagen que había pintado se apoderó de mi mente. Me vi a mí misma en esta casa vacía, sin las risas de nietos que nunca llegaron, sin llamadas telefónicas dominicales, sin nadie que recordara mi cumpleaños. El silencio se extendió entre nosotros como una telaraña pegajosa, y pude sentir como Roberto me observaba, esperando que mi resolución se quebrara. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En lugar de sentir pánico o desesperación, sentí una calma profunda y liberadora. ¿Sabes qué, Valeria?, dije lentamente, saboreando cada palabra. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Prefiero mis recuerdos, mohosos, de un matrimonio feliz y de años de trabajo honrado, que vivir creando recuerdos nuevos de mentiras y faltas de respeto. Valeria parpadeó varias veces, como si no hubiera esperado esa respuesta. Roberto se quedó boquiabierto, y pude ver cómo procesaba lentamente que su última carta de chantaje emocional había fallado completamente. Además, continué, sintiendo como una energía nueva corrían por mis venas, no voy a estar tan sola como tú crees.
Ayer mismo recibí una llamada que cambió todo, pero ustedes estaban tan ocupados planeando cómo humillarme esta noche que no les conté. Mauricio Herrera me llamó. El nombre cayó en el comedor como una bomba nuclear. Roberto se quedó paralizado, y por primera vez en toda la noche, Valeria se quedó completamente sin palabras. Mauricio había sido mi novio durante mis años universitarios, el hombre con quien había planeado casarme antes de conocer al padre de Roberto. Era un hombre ambicioso, inteligente, que había decidido emigrar a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades cuando yo elegí quedarme y formar una familia. Mauricio Herrera, murmuró Roberto con la voz quebrada. ¿El Mauricio de las fotos? Tu novio de la universidad. Asentí lentamente, disfrutando la expresión de shock absoluto en sus rostros. Él mismo. Resulta que después de 40 años construyendo una empresa de ingeniería en California, después de criar a 3 hijos exitosos y perder a su esposa hace 2 años, decidió buscar a los amigos de su juventud. Me encontró a través de las redes sociales y hemos estado hablando por teléfono durante las últimas 2 semanas. Valeria finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Qué quieres decir con que han estado hablando? Su cara había adquirido un tono verdoso que no le favorecía nada. Quiero decir exactamente eso. Hemos estado conversando todos los días, recordando viejos tiempos, contándonos sobre nuestras vidas, nuestros sueños cumplidos y no cumplidos. Y ayer por la noche me hizo una propuesta que me dejó sin aliento. Roberto se acercó a mí con pasos vacilantes. ¿Qué clase de propuesta, mamá? Sonreí por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina que nacía desde lo más profundo de mi corazón. Me invitó a pasar un mes en su casa en San Diego. Dice que quiere mostrarme California, que quiere que conozca a sus hijos, que siempre se preguntó qué habría pasado si. Dejé la frase suspendida, disfrutando el silencio absoluto que se había apoderado del comedor. Pero mamá, balbuceó Roberto, tú no puedes irte con un hombre que no has visto en 40 años. ¿Y si es un estafador? ¿Y si te está mintiendo? ¿Y si? ¿Y si qué, Roberto? Lo interrumpí con una firmeza que me sorprendió. ¿Y si resulta ser un mentiroso como tú? ¿Y si me usa como tú lo has hecho? Al menos con Mauricio estaré viviendo una aventura, conociendo lugares nuevos, siendo valorada por quien soy, no por lo que puedo dar económicamente. Valeria se había dejado caer en una silla, con la cara entre las manos. Esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. No puedes estar hablando en serio sobre irte con un desconocido. Mauricio no es un desconocido para mí. Él conoce mis sueños, mis miedos, mis esperanzas, porque los compartimos cuando éramos jóvenes. Él sabe que siempre quise viajar, que siempre quise conocer el Océano Pacífico, que siempre soñé con escribir un libro sobre mis experiencias como costurera. ¿Sabes qué fue lo primero que me dijo cuando me llamó? Susana, espero que hayas perseguido todos tus sueños, porque te merecías una vida extraordinaria. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dos me preguntaron sobre mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que les importó si yo era feliz, si tenía planes, si había algo que quería hacer con mi vida? Roberto intentó acercarse a mí, pero alcé mi mano para detenerlo. Mauricio me envió fotos de su casa, de su jardín lleno de flores naranjas y amarillas, de la vista al mar desde su terraza. Me contó sobre sus viajes por Europa, sobre los libros que ha leído, sobre las cenas que prepara para sus amigos todos los viernes. ¿Y sabes qué más me dijo? Valeria levantó la cabeza para mirarme, con los ojos enrojecidos y llenos de resentimiento. ¿Qué te dijo? Me dijo que una mujer de mi edad y mi experiencia es un tesoro, que tengo historias que contar, sabiduría que compartir, amor que dar. Me dijo que cualquier hombre sería afortunado de tener mi compañía, mi conversación, mi cariño. Mi voz se quebró ligeramente al recordar esas palabras que habían sanado heridas que ni siquiera sabía que tenía. Después de colgar esa llamada, me senté en mi cocina y lloré durante 1 hora. Pero no lloré de tristeza, lloré de alivio. Lloré porque finalmente alguien me había recordado que soy más que una madre, más que una proveedora, más que una sirvienta gratuita. Soy una mujer con valor propio. Roberto se había puesto pálido como un papel. Mamá, por favor, no tomes decisiones apresuradas por lo que pasó esta noche. Mauricio puede estar diciéndote lo que quieres escuchar.
Los estafadores son muy hábiles. Basta, grité con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Basta de intentar controlar mi vida. Basta de decirme qué puedo o no puedo hacer. Durante 35 años he vivido para ti, he tomado cada decisión pensando en tu bienestar, en tu futuro, en tu felicidad. Por primera vez en décadas, voy a tomar una decisión pensando en mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se había dejado caer en una silla, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño pequeño. Valeria me miraba con una mezcla de odio y terror, como si hubiera visto a un fantasma. ¿Sabes qué más me dijo Mauricio? Continué, sintiendo como mi confianza crecía con cada palabra. Me dijo que había conservado una foto mía de cuando teníamos 20 años, esa donde llevo el vestido blanco con flores rojas que yo misma había cosido. Me dijo que durante todos estos años, especialmente después de que su esposa muriera, miraba esa foto y se preguntaba si yo había sido feliz, si había logrado cumplir mis sueños. Roberto levantó la cabeza, con los ojos hinchados de llorar. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Que había tenido momentos de felicidad, especialmente cuando eras pequeño, cuando tu padre estaba vivo, cuando pensaba que estaba construyendo algo hermoso llamado familia. Pero también le dije que había sacrificado tanto de mí misma en el proceso, que ya no recordaba quién era Susana antes de ser la madre de Roberto, o la viuda de Carlos. Punto. Valeria se puso de pie bruscamente, como si hubiera sido picada por una avispa. Esto es ridículo. No puedes irte con ese hombre. ¿Qué va a decir la gente? Una mujer de tu edad persiguiendo aventuras románticas como una adolescente. La miré directamente a los ojos y sonreí con una serenidad que no había sentido en años. Valeria, querida, después de esta noche, lo que piense la gente es lo último que me preocupa. Después de todo, si mi propia familia me considera inferior y mediocre, ¿qué importa la opinión de extraños? Roberto finalmente encontró fuerzas para hablar. Mamá, si realmente quieres conocer a Mauricio, si realmente quieres viajar, nosotros podríamos apoyarte. Pero no lo hagas por despecho. No arruines tu vida solo para castigarnos a nosotros. Arruinar mi vida, repetí con incredulidad. Roberto, ¿no entiendes? Esta no es una decisión de despecho. Esta es una decisión de supervivencia. Por primera vez en décadas, alguien me está ofreciendo una oportunidad de ser feliz, de ser valorada, de ser amada por quien soy, no por lo que puedo dar. Caminé hacia la ventana de mi comedor y miré hacia afuera, hacia la calle donde había vivido durante tantos años, donde había criado a mi hijo, donde había enterrado tantos sueños. Mañana voy a llamar a Mauricio y voy a aceptar su invitación. Voy a comprar un boleto de avión, voy a empacar una maleta con mis mejores vestidos, y voy a descubrir si todavía es posible ser feliz a los 70 años. Las semanas que siguieron a esa cena fueron las más extrañas de mi vida. Roberto intentó llamarme todos los días durante la primera semana, dejando mensajes desesperados en mi contestadora automática, suplicándome que reconsiderara mi decisión, que no me fuera con Mauricio, que le diera otra oportunidad. Valeria, por el contrario, no se molestó en contactarme ni una sola vez, lo cual fue tanto doloroso como liberador. Al menos sabía exactamente dónde estaba parada con ella. Mauricio y yo hablábamos todas las noches por teléfono, conversaciones que se extendían por horas como cuando éramos jóvenes. Me contaba sobre su vida en San Diego, sobre su trabajo como ingeniero civil, sobre los proyectos que había construido a lo largo de California. Yo le hablaba sobre mis años de costura, sobre los vestidos de novia que había creado, sobre las historias que cada cliente me había compartido. Era extraño y maravilloso sentirme interesante de nuevo, sentir que alguien valoraba mis experiencias y mis recuerdos. Susana, me había dicho durante una de nuestras llamadas nocturnas, he estado pensando en ti durante 40 años. Cuando me casé con Margaret, cuando nacieron mis hijos, cuando construí mi empresa, siempre había una parte de mí que se preguntaba qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para pedirte que vinieras conmigo a Estados Unidos. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en décadas. Mauricio, yo también pensé en ti muchas veces. Especialmente cuando las cosas se ponían difíciles, cuando tu padre estaba enfermo, cuando Roberto comenzó a tener problemas. Me preguntaba cómo habría sido mi vida si hubiera tomado ese avión contigo. Bueno, había respondido con esa risa profunda que recordaba perfectamente, nunca es tarde para descubrirlo, ¿verdad?
El boleto de avión estaba sobre mi mesa de noche, real y tangible como una promesa de libertad. Salida, 15 de marzo, destino, San Diego, California. Mauricio había insistido en pagar el boleto, pero yo había rechazado su oferta. Esta es mi decisión, mi aventura, le había dicho. Quiero pagarla con mi propio dinero. El dinero que había ahorrado durante meses privándome de medicinas y comida decente, dinero que ahora usaría para algo que me haría feliz por primera vez en años. 3 días antes de mi viaje, Roberto apareció en mi puerta. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Mamá, por favor, necesitamos hablar», me dijo con una voz quebrada que me partió el corazón a pesar de todo lo que había pasado. Lo dejé entrar, pero mantuve mi distancia emocional. «¿Dónde está Valeria?», pregunté mientras preparaba café en mi pequeña cocina. «En casa de sus padres», respondió, sentándose pesadamente en la silla de mi cocina. «Se fue hace una semana. Dice que no puede estar conmigo si no tengo trabajo, si no puedo mantenerla en el estilo de vida que se merece». Se rió amargamente. Al final resultó que su madre tan superior no es tan superior cuando se trata de ayudar económicamente. Le dijeron que se las arreglara sola. Sentí una punzada de satisfacción que no fue particularmente noble, pero que no pude evitar. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «He estado buscando trabajo desesperadamente. He aplicado a todo, mamá. Oficinas, restaurantes, tiendas, construcción. Anything. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa». Levantó la cabeza para mirarme, y vi algo en sus ojos que no había visto en años: humildad genuina. «También he estado yendo a terapia. Encontré un centro comunitario que ofrece servicios gratuitos». «Me alegra escuchar eso, Roberto», dije, y lo decía en serio. «Es un paso importante». El terapeuta me ayudó a entender muchas cosas sobre mí mismo que no quería ver. Me ayudó a entender que he sido un parásito emocional y económico, no solo contigo, sino con todas las personas que han tratado de ayudarme. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso muchas veces frente al espejo. «¿Y qué has aprendido específicamente?», pregunté, curiosa de ver si realmente había habido un cambio o si esto era solo otra manipulación. Roberto se tomó un momento para responder, jugando nerviosamente con la taza de café. «He aprendido que nunca aprendí a ser responsable porque tú siempre estabas ahí para rescatarme. No es tu culpa», se apresuró a agregar cuando vio mi expresión. «Es mía». Pero el patrón se estableció muy temprano y yo nunca hice el esfuerzo de romperlo. Asentí lentamente. «¿Y Valeria? ¿Qué aprendiste sobre tu relación con ella?» «Que no era amor lo que sentía por ella. Era dependencia emocional. Me gustaba que fuera exigente y crítica porque eso me daba excusas para no crecer, para seguir siendo un niño que necesitaba que su mamá lo rescatara». Se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que he destruido nuestra relación. Pero necesito que sepas que por primera vez en mi vida adulta, estoy viendo las cosas claramente». «¿Y qué ves exactamente?», pregunté con cuidado. «Veo a una mujer de 70 años que sacrificó toda su vida por un hijo que nunca se lo agradeció. Veo a una mujer que trabajó hasta destruirse las manos para darme educación y oportunidades que desperdicié. Veo a una mujer que merece ser feliz, que merece ser valorada, que merece perseguir sus propios sueños después de décadas de perseguir los míos». Sus palabras me conmovieron, pero también me hicieron cautelosa. «Roberto, me alegra escuchar que estás reflexionando sobre estas cosas. Pero las palabras son fáciles. Los cambios reales toman tiempo y acciones consistentes». «Lo sé», dijo, asintiendo vigorosamente. «Y no estoy aquí para pedirte que canceles tu viaje. No estoy aquí para pedirte dinero o ayuda. Estoy aquí para decirte que voy a demostrar con hechos que puedo cambiar, incluso si tú ya no estás aquí para verlo». «¿Qué quieres decir con eso?». Roberto se levantó y comenzó a caminar por mi pequeña cocina. «Conseguí un trabajo en una empresa de limpieza. Es trabajo nocturno, pagan poco, pero es honesto y me permite vivir en una habitación pequeña que renté cerca del centro. También estoy tomando clases en línea para obtener una certificación en contabilidad». Lo miré con sorpresa genuina. «¿Cuándo decidiste hacer todo esto?». «La noche después de nuestra cena».
Cuando llegué a casa y Valeria comenzó a gritarme por haber arruinado nuestra situación financiera, algo dentro de mí simplemente se rompió. Me di cuenta de que tenía 35 años y nunca había sido responsable de mi propia vida ni un solo día. Se sentó de nuevo y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, quiero que vayas a California. Quiero que conozcas a Mauricio, que veas el océano, que escribas ese libro que siempre has querido escribir. Quiero que seas feliz, incluso si eso significa que ya no soy parte de tu vida. Por primera vez desde la noche de la cena, sentí que estaba hablando con mi hijo real, no con la versión manipuladora y dependiente que había conocido durante tantos años. Roberto, siempre vas a ser parte de mi vida. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede seguir siendo la misma. Lo entiendo completamente, dijo con firmeza. Y quiero que sepas que voy a trabajar en convertirme en el tipo de hijo del que puedas estar orgullosa, incluso si toma años, incluso si para entonces ya es demasiado tarde para reparar nuestra relación. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Roberto habló de nuevo. ¿Me contarías sobre Mauricio? ¿Cómo era cuando eran jóvenes? Una sonrisa involuntaria se extendió por mi rostro. Era brillante, ambicioso, gentil. Tenía esta manera de hacer que me sintiera como la mujer más interesante del mundo. Cuando hablábamos, se concentraba completamente en mí, como si mis palabras fueran lo más importante que hubiera escuchado jamás. ¿Por qué no te fuiste con él cuando se fue a Estados Unidos? Porque tenía miedo, admití. Miedo de dejar todo lo conocido, miedo de fallar, miedo de no ser lo suficientemente buena para él. Y luego conocí a tu padre, y él representaba seguridad, estabilidad, una vida predecible. Hice una pausa. No me arrepiento de haber elegido a tu padre. Fue un buen hombre y tuvimos momentos hermosos. Pero ahora tengo una segunda oportunidad de descubrir qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Roberto asintió lentamente. ¿Crees que Mauricio realmente ha pensado en ti todos estos años, o crees que está idealizando el pasado? La pregunta de Roberto me hizo reflexionar profundamente. Sabes, Roberto, esa misma pregunta me la he hecho todas las noches desde que Mauricio me contactó. ¿Es real lo que siente, o estamos dos personas mayores idealizando un amor de juventud? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín donde había plantado rosas hace tantos años. Pero entonces me doy cuenta de que no importa. ¿Cómo que no importa?, preguntó Roberto con curiosidad genuina. No importa si lo que sentimos es nostalgia, idealización o amor verdadero. Lo que importa es que por primera vez en décadas, me siento viva. Me siento valiosa. Me siento como una mujer que merece ser cortejada, admirada, respetada. Me giré para mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo sentir especial solo por ser yo misma? Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Nunca te hice sentir así, ¿verdad? Siempre te vi como algo garantizado, algo que siempre estaría disponible sin importar cómo te tratara. Exactamente. Y no solo tú, Roberto. Tu padre también, hacia el final de nuestro matrimonio, comenzó a verme solo como la mujer que cocinaba, limpiaba y cuidaba de él cuando estaba enfermo. Dejé de ser Susana y me convertí solo en la esposa de Carlos, y después en la madre de Roberto, punto. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Mauricio, llamando a la hora que habíamos acordado como siempre. Miré a Roberto, quien asintió para indicarme que contestara. Hola, hermosa, dijo la voz de Mauricio a través del teléfono, y inmediatamente sentí esa calidez familiar extendiéndose por mi pecho. ¿Cómo ha estado tu día? Interesante, respondí, sonriendo a pesar de la tensión. Mi hijo está aquí. Roberto, ¿te gustaría saludar a Mauricio? Roberto se quedó petrificado por un momento, pero luego asintió lentamente. Puse el teléfono en altavoz. Mauricio, te presento a Roberto, mi hijo. Roberto, este es Mauricio Herrera. Hola, Roberto, dijo Mauricio con una voz cálida y sin rastro de incomodidad. Tu madre me ha hablado mucho de ti. Debe ser difícil para ti que tu mamá esté planeando este viaje. Roberto se aclaró la garganta nerviosamente. Sí, señor. Es complicado.
Pero estoy empezando a entender que mi madre merece ser feliz, incluso si eso significa cambios grandes en nuestras vidas. ¡Qué respuesta tan madura!, respondió Mauricio con aprobación. Te voy a decir algo, Roberto. Yo tengo 3 hijos, todos adultos, y les tomó años entender que sus padres son personas completas con necesidades y deseos propios, no solo proveedores eternos de apoyo y recursos. Roberto me miró con sorpresa. Era evidente que no había esperado que Mauricio fuera tan directo, pero tan comprensivo al mismo tiempo. Señor Herrera, continuó Roberto, ¿puedo preguntarle cuáles son sus intenciones con mi madre? Mauricio se rió suavemente. Es una pregunta justa. Mis intenciones son conocer a la mujer en la que se convirtió la chica de quien me enamoré hace 40 años. Mis intenciones son mostrarle lugares hermosos, presentarle a mis hijos, cocinar para ella, escuchar sus historias, y quizás, si los dos decidimos que queremos, construir una amistad profunda o algo más. ¿Y si las cosas no funcionan como esperan?, preguntó Roberto. Entonces habremos tenido una aventura hermosa, habremos cerrado un capítulo que quedó abierto durante décadas, y tu madre habrá tenido unas vacaciones merecidas en California. No hay presión, Roberto. No hay expectativas poco realistas. Solo 2 personas mayores dándose una oportunidad de redescubrir la alegría. Roberto se relajó visiblemente. Gracias por ser tan honesto, señor. Llámame Mauricio, por favor. Y ahora, si me disculpas, me gustaría hablar un momento a solas con tu madre. Roberto asintió y se dirigió hacia la sala, dándome privacidad para mi conversación telefónica. ¿Cómo te sientes después de hablar con él?, pregunté a Mauricio una vez que estuvimos solos. Me siento bien. Parece ser un joven que está pasando por un momento de crecimiento. Eso habla bien de cómo lo criaste, Susana. Los hijos que nunca enfrentan dificultades nunca aprenden a ser resilientes. Sus palabras me tranquilizaron más de lo que esperaba. Mauricio, ¿estás seguro de que quieres involucrar en tu vida tranquila a una mujer con tanto drama familiar? Susana, querida, todos tenemos drama familiar a nuestra edad. Uno de mis hijos se divorció el año pasado y se mudó de vuelta a mi casa con sus 2 hijos pequeños. Mi hija está pasando por una crisis de mediana edad y llama llorando todos los martes. Mi hijo menor está luchando contra una adicción a los videojuegos que está afectando su matrimonio. Se rió suavemente. El drama familiar es parte de la vida. La diferencia es cómo lo manejamos. ¿Y cómo lo manejas tú? Con límites claros, con amor firme, y recordando siempre que mis hijos son adultos responsables de sus propias decisiones y consecuencias. Algo que parece que tú estás aprendiendo a hacer también. Después de colgar con Mauricio, Roberto y yo continuamos hablando hasta muy tarde en la noche. Me contó más detalles sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a identificar patrones de comportamiento que había repetido durante años sin darse cuenta. ¿Sabes qué fue lo más difícil de aceptar en terapia?, me preguntó mientras bebíamos una segunda taza de café. ¿Qué cosa? Que no era solo que yo fuera perezoso o inmaduro. Era que había desarrollado una adicción emocional a ser rescatado. Cada vez que alguien me solucionaba un problema, cada vez que me daban dinero o me sacaban de un apuro, yo sentía una especie de alivio eufórico. Era como una droga. Sus palabras me impactaron profundamente. ¿Y cómo se supone que rompes esa adicción? Enfrentando las consecuencias de mis acciones sin buscar rescate. Cuando perdí el último trabajo, mi primer instinto fue venir corriendo a ti con una historia triste. Pero esta vez, en lugar de eso, dormí en mi carro durante 3 días hasta que conseguí el trabajo de limpieza. ¿Dormiste en tu carro?, pregunté con preocupación maternal automática. Sí. Y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Por primera vez entendí realmente lo que significa no tener una red de seguridad, lo que significa que mis acciones tienen consecuencias reales. Me miró directamente a los ojos. Mamá, durante esas 3 noches, pensé mucho en ti. Pensé en todas las veces que habías tenido que elegir entre tus necesidades y las mías, y siempre habías elegido las mías. Eso es lo que hacen las madres, Roberto. No, mamá. Eso es lo que hacen las madres que no han aprendido a establecer límites saludables. Y eso es lo que hacen los hijos que nunca han aprendido a ser adultos responsables. Se inclinó hacia adelante. El terapeuta me ayudó a entender que al rescatarme constantemente,
sin querer me estabas privando de la oportunidad de crecer. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Durante años me había sentido culpable cada vez que consideraba decirle no a Roberto, cada vez que pensaba en poner mis necesidades primero. Ahora entendía que mi generosidad había sido en realidad una forma de controlarlo, de mantenerlo dependiente de mí. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté suavemente. Ahora voy a demostrar, primero a mí mismo y luego a ti, que puedo ser un adulto responsable. Voy a pagar mis propias cuentas, voy a tomar mis propias decisiones, voy a enfrentar mis propios problemas. Y cuando regreses de California, si decides regresar, voy a ser un hijo del que puedas estar orgullosa. ¿Y si decido quedarme en California? Roberto sonrió, y por primera vez en años, vi genuina alegría en su sonrisa en lugar de manipulación. Entonces voy a estar feliz por ti. Voy a visitarte cuando pueda, voy a llamarte todas las semanas, y voy a vivir mi propia vida sabiendo que mi madre finalmente está viviendo la suya. El día de mi partida amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía susurrar promesas de aventuras por venir. Roberto llegó temprano para llevarme al aeropuerto, y por primera vez en años, no había tensión entre nosotros. Había traído flores, un ramo pequeño de margaritas blancas que sabía que eran mis favoritas, y una carta sellada. No la abras hasta que estés en el avión, me dijo con una sonrisa tímida. Es algo que necesitaba decirte, pero que me resulta más fácil escribir que hablar. Durante el viaje al aeropuerto, conversamos sobre cosas cotidianas, el clima, las noticias, sus planes para la semana. Era una conversación normal entre madre e hijo, algo que no habíamos tenido en años. No había súplicas, no había drama, no había intentos de manipulación emocional. Solo una conversación tranquila entre dos adultos que se aman pero que finalmente entienden los límites saludables. Mamá, me dijo cuando llegamos al aeropuerto, quiero que sepas que pase lo que pase en California, esto ya valió la pena. ¿A qué te refieres? A verte así. A verte emocionada, nerviosa, feliz. Hace años que no te veía brillar de esta manera. Me ayudó a sacar mi maleta del carro, una maleta que había empacado cuidadosamente con mis mejores vestidos, incluyendo uno nuevo de color rosa coral que me había comprado especialmente para este viaje. En el aeropuerto, Roberto me acompañó hasta la puerta de seguridad. Cuando llegó el momento de despedirnos, nos abrazamos con una intensidad que no habíamos compartido desde que era un niño pequeño. Te amo, mamá, me susurró al oído. Diviértete. Enamórate. Sé feliz. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Yo también te amo, hijo, y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Una vez en el avión, abrí la carta de Roberto con manos temblorosas. Su letra, que siempre había sido descuidada, se veía más madura, más cuidadosa. Mamá, durante estos días he estado pensando en todos los momentos en los que fuiste heroica sin que yo lo notara. Cuando trabajabas turnos dobles para pagar mis libros escolares. Cuando vendiste tu máquina de coser nueva para comprarme una bicicleta. Cuando fingías no tener hambre para que yo pudiera comer más. Cuando te quedabas despierta toda la noche cuidándome cuando estaba enfermo. Todos esos momentos de amor silencioso que yo daba por sentado. Ahora entiendo que ser madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa amar lo suficiente para enseñar independencia. Significa ser lo suficientemente valiente para dejar ir cuando es hora de hacerlo. Gracias por finalmente amarme lo suficiente para dejarme crecer. Vuela alto, mamá. Literalmente y figurativamente. Con todo mi amor y respeto, Roberto. P. Mauricio tiene suerte de conocer a la mujer más extraordinaria del mundo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras guardaba la carta en mi bolso. Por la ventana del avión podía ver las nubes extendiéndose infinitamente, y por primera vez en décadas, sentí que mi futuro era igual de infinito. Mauricio me estaba esperando en el aeropuerto de San Diego con un ramo de rosas amarillas y una sonrisa que reconocí inmediatamente, aunque tenía más arrugas y su cabello era completamente blanco. Cuando me vio, su cara se iluminó con la misma alegría que recordaba de nuestros días universitarios. Susana, dijo cuando nos abrazamos, eres incluso más hermosa de lo que recordaba. Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño. Mauricio me llevó a conocer la costa del Pacífico, donde por primera vez en mi vida pude ver el océano extendiéndose hasta el horizonte. Me presentó a sus hijos,
que me recibieron con una calidez genuina que me conmovió profundamente. Su hija menor, Carmen, me dijo: «Papá no había sonreído así desde que murió mamá. Gracias por devolverle la alegría». Mauricio cocinaba para mí todas las noches, cenas elaboradas que saboreábamos en su terraza mientras observábamos la puesta de sol. Conversábamos durante horas sobre nuestras vidas, nuestros sueños cumplidos y no cumplidos, nuestros miedos y esperanzas. Era como si los 40 años que habían pasado se desvanecieran cuando estábamos juntos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de estar contigo?», me preguntó una noche mientras caminábamos por la playa. «¿Qué cosa?». «Que cuando estoy contigo, no soy el viudo de Margaret, no soy el padre preocupado de 3 hijos adultos, no soy el ingeniero jubilado. Soy simplemente Mauricio, el hombre que se enamoró de una chica brillante hace 40 años y que nunca la olvidó». Sus palabras me llegaron al alma porque expresaban exactamente lo que yo sentía. Con él, no era la madre sacrificada de Roberto, no era la viuda de Carlos, no era la costurera cansada. Era simplemente Susana, una mujer con historias que contar, sueños que perseguir, amor que dar. Al final de mi mes en California, Mauricio me hizo una propuesta que cambió mi perspectiva sobre lo que era posible a los 70 años. «Susana, no quiero que esto termine. Sé que es loco, sé que apenas nos estamos conociendo de nuevo después de tantos años, pero quiero que consideres mudarte a California. No para casarnos inmediatamente, no para vivir juntos si no quieres, sino para darnos la oportunidad de construir algo hermoso en esta etapa de nuestras vidas». Mi primer instinto fue pensar en todas las razones por las cuales era imposible. Mi casa, mis pocos amigos, mi vida en México. Pero luego pensé en Roberto, en su carta, en sus palabras sobre volar alto. Pensé en Valeria, quien probablemente nunca me había respetado. Pensé en todos los años que había vivido para otros, posponiendo mis propios sueños. «¿Y si las cosas no funcionan?», pregunté. «Entonces habremos tenido una aventura hermosa. Pero Susana, ¿y si funcionan? ¿Y si después de toda una vida de poner a otros primero, finalmente tienes la oportunidad de ser completamente feliz?». Esa noche llamé a Roberto para contarle sobre la propuesta de Mauricio. Su respuesta me sorprendió y me llenó de orgullo. «Mamá, eres feliz con él. Más feliz de lo que he sido en décadas. ¿Te trata bien? ¿Te respeta? ¿Te hace sentir valiosa? Cada día. Entonces quédate. Construye la vida que te mereces. Yo voy a estar bien. De hecho, voy a estar mejor sabiendo que finalmente estás viviendo para ti». 6 meses después, estaba empacando mis pertenencias más queridas en México, preparándome para mudarme permanentemente a California. Roberto me ayudó con todo el proceso, demostrando una madurez y una responsabilidad que me llenaron de esperanza para su futuro. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», me dijo mientras empacábamos las fotos familiares. «¿Qué cosa?». «Que al dejarte ir, siento que finalmente te tengo de vuelta. No como la madre que me rescata constantemente, sino como la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero que yo nunca me molesté en conocer realmente». Mientras escribo esta historia desde la terraza de Mauricio, observando el Océano Pacífico y esperando a que él regrese del mercado donde ha ido a comprar ingredientes para la cena que cocinaremos juntos, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. Roberto está construyendo su propia vida exitosamente. Consiguió una promoción en su trabajo, se mudó a un apartamento mejor, y está saliendo con una mujer que lo desafía a ser mejor persona en lugar de permitir que sea dependiente. Valeria, según me contó, se casó con un hombre mayor que puede mantener su estilo de vida, lo cual probablemente es lo mejor para todos. Y yo finalmente aprendí que nunca es tarde para ser feliz. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base para poder amar a otros de manera saludable. Aprendí que una mujer de 70 años puede tener aventuras, puede enamorarse, puede empezar de nuevo. Mauricio y yo nos casamos el mes pasado en una ceremonia pequeña en la playa, con sus hijos y Roberto como testigos. Roberto lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. «Nunca pensé que vería a mi madre casarse por amor», me dijo después. «Siempre asumí que tu matrimonio con papá había sido solo por conveniencia y familia. Ahora, cuando miro hacia atrás a esa noche terrible cuando Valeria me humilló en mi propia casa, la veo como el regalo más grande que podría haber recibido. Porque fue esa humillación la que finalmente me despertó, la que me mostró que merecía más,
la que me dio el valor para perseguir la felicidad que creí que había perdido para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad de ser completamente feliz? ¿Tendrías el valor de tomarla, sin importar lo que otros piensen? Porque créeme, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.